donde nos quieras llevar, Espíritu Santo. Te pedimos que nos dé la revelación del cielo, Señor. Los tesoros escondidos que tú nos tienes revelándonos, Señor, en este tiempo, Padrecito Santo, para prepararnos para lo que viene, Señor, para derramar tu gloria sobre cada uno de nosotros, Padre. Révélanos tu palabra, Señor. Desmantela, Señor, toda falsedad, toda hipocresía, Señor, toda artimaña del enemigo, Padrecito. Y, Señor, ayúdanos a andar en total libertad, Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice tu palabra. Queremos más de tu palabra, Señor. Queremos más de tu verdad, Señor. Queremos conocerte a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendito Dios, bendito Dios. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, sabemos que cuál es el primero y cuál es el último. Toda es palabra de Dios. Yo recuerdo que me acerqué al pastor y le dije, pastor, a mí me da miedo leer Apocalipsis. Y dice, ¿es verdad que está en la Biblia? Le dije, sí, pues es para ti. Y le dije, no hay nada más que hablar. Y el miedo es del enemigo, primero, y lo segundo, son tesoros que hay escondidos que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Amén. Entonces, en humildad, le hemos pedido al Espíritu Santo que nos enseñe esos tesoros escondidos. Y os comento que hace un tiempo nos toca cada 3 semanas la enseñanza cada una. Y acabamos la enseñanza, pero ya estás pensando en lo próximo para ir, bueno, dejándote ministrar por el Espíritu Santo, ¿no? Buscando las ideas, como el Señor quiere y tal. Y Él me pone en el corazón Jezabel. Y yo me quedo así. Digo, bueno, Señor. Y con las 3 semanas pasaban, de golpe viene la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Señor, es la sangre de Cristo la que toca. Pero claro, los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, son más altos, van más arriba. Y en humildad me tiro ahí a los pies. Yo sé que Jezabel está para allá, para el otro lado de la Biblia. Y abrí la derecha, oye, clarito, iglesia de Tiatira, Jezabel. Y yo le digo, aquí no hay nada más que hablar, Señor. Entonces, hay muchos tesoros escondidos, pero se nos va a revelar si tenemos hambre por su palabra. Yami, pero ¿cómo viene esa hambre por su palabra? Pues mira, métete en historias, empieza a preguntar al Espíritu Santo y Él poco a poco se nos va a ir revelando, como Él hace. Entonces, vamos a empezar. Me había saltado un montón de hojas. Vamos a ver en este estudio el espíritu de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Leeremos la historia. La profecía contra Jezabel y quién atacó a Jezabel. Entonces, a modo de introducción, ¿cómo se ve hoy en día ese espíritu de Jezabel? No nos vayamos muy lejos porque aún siendo cristianos podemos estar influenciados por este espíritu jezabelico. Acordémonos de Pedro. Pedro andaba con Jesús. Y llegó un momento que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque había estado influenciado por la presión y por las palabras de Satanás. Entonces, los demonios también pueden influenciar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está para darnos la alerta y darnos la revelación y ayudarnos a ver que no es el Espíritu Santo, que son patrones o influencias de demonios. Y el espíritu de Jezabel, yo tengo un testimonio pequeñito, muy sencillo, con el espíritu jezabélico, cómo se manifestó en una conversación que tuve hace muchos años con una recién convertida, con una hermanita recién convertida. Ella me comentó que cuando ella permitía a su esposo tener intimidad con ella aprovechaba para pedirle algo. Y yo dije, wow, qué mal vamos, qué patrón. Que al igual lo sacó ese patrón de su madre, o de quién sabe de dónde, pero lo usaba como manipulación. Ahí podemos ver una influencia jezabélica, ¿vale? Un espíritu manipulador. Otro ejemplo es cuando he dado con matrimonios donde la mujer tiene todo el control de la autoridad de casa. De hecho, cuando el marido habla, lo manda a callar, o cuando el marido hace algo, lo apaga.
Entonces, ese es un espíritu jezabélico, donde no está el orden de Cristo en casa. Esa es la idea. Donde hay desorden, donde hay artimañas, donde hay desobediencia y rebeldía, también se manifiesta el espíritu jezabélico, ¿vale? Entonces, es donde, ¿cuál es el patrón? La cabeza del hogar es el esposo, después es la esposa y después son los hijos. No, aquí todo es la matriarca, la mujer, que subyuga, y para eso necesita un espíritu muy noble, muy suave, que se deja dominar. Un hombre de esta índole, ¿vale? Una Jezabel no va a estar nunca con un marido jezabélico también, porque estarían siempre, no, tiene que buscarse una capa, un marido con un espíritu de capa. Entonces, Jezabel, ese espíritu, es la que te lleva a mentir si hace falta para que consigas lo que tú quieres. Mentir. El espíritu de Jezabel se manifiesta a través de la manipulación, el control y la rebeldía contra Dios y las autoridades. Es decir, aquí te pasa por encima de Dios y de las autoridades que estén puestas, ya sea autoridad en un país, autoridad en un colegio, autoridad en la iglesia también, ¿vale? Todo lo que es autoridad le pasa por encima. ¿Dónde se esconde este espíritu jezabélico? Se esconde detrás de una figura de autoridad que es permisiva o pasiva. Son de esta gente que no tienen autoridad, que son muy endebles, y entonces se esconde detrás de esa figura de autoridad para dirigir, para controlarlo, para dominarlo, a llevarlo al sitio donde ella quiere tener el control. Puede ser a hombre, este espíritu puede actuar en tanto mujer como hombre, ¿vale? Se ve mucho en las mujeres, pero sí es cierto que también actúa en hombres, ¿vale? Se esconde detrás. Rechaza toda autoridad, rechaza y desprecia el liderazgo y justifica sus actos diciendo que ha recibido la revelación de parte de Dios. También se ve mucho en la iglesia, se ve mucho escondido en la iglesia y siempre va a estar cerca de los líderes como camuflado ese espíritu, y entonces va a decir siempre que recibe una revelación de Dios, y ahí Dios no está poniendo una parte, porque eso se ve por los frutos de la persona. Acuérdate que el discernimiento nos lleva allí. Y entonces intimida y se victimiza cuando se detecta, y tiene apariencia muy religiosa. Mucho cuidado, porque aparenta ser muy religioso o muy religiosa, muy espiritual, muestra un falso celo por el Señor. Que la ves llorando y todo, y el Espíritu Santo te dice, ese llanto es hipocresía. Y tú te quedas, wow, sí. A primera vista, tú percibes algo, pero el Señor te muestra lo que hay detrás, porque tenemos el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que pedir espíritu de discernimiento, que lo veremos durante el estudio. Vamos a leer la palabra que el Señor me da. Está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al final. Y es a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Vamos a abrir todos la Biblia, vamos a participar, que nos gustó mucho la enseñanza anterior, que participamos todas. Después vamos a ir al Antiguo Testamento a ver la figura de Jezabel, quién era, para entender la historia y ver cómo se manifiesta en la iglesia. ¿Vale? Vamos a ir paso a paso. Pero hoy vamos a desenmascarar el espíritu jezabélico y pedir al Espíritu Santo que si hay algo de Jezabel en nosotras, que nos lo revele. Porque esto no es para el vecino, esto es para la iglesia. Y muy atento para cuando se manifieste, saber detectar y pesar los espíritus, que es espíritu de discernimiento. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer el mensaje a la iglesia de Tiatira? Delia. ¿Quién puede? Perdón, Janet. No, dale, ahí no hay, oh my God. Vale. Bromeando. 18, ¿no? Versículo. Empieza ahí. Del 18 al final. Perfecto. Vale. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Ese es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas.
Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetista, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las familias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él hizo a las iglesias. Aleluya. Tremenda, tremenda. Amamos las cartas a las iglesias del Apocalipsis son hermosas, hermosas. Vamos a ver que aquí en la ciudad de Tiatira, la iglesia de Tiatira significa actividad sacrificial. Actividad sacrificial. Paulatinamente esta iglesia cayó en el error de ignorar que el sacrificio de Cristo era suficiente. No hacía falta más. Acordémonos, es suficiente. Cristo es suficiente. En la cruz el Señor dijo, consumado es. No tenemos que añadirle nada. Solo tenemos que enfocarnos en Jesús. Mirar a Jesús y saber que nuestra fe está basada en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. En eso consiste la iglesia. En eso consiste que avancemos como iglesia y que maduremos a la estatura del Hijo de Dios, ¿vale? Entonces, en la ciudad de Tiatira había un templo al dios Apolo y a la diosa Artemisa. Eran dos dioses, había mucha idolatría, ¿vale? Había mucha superstición, mucha hechicería, brujería, ocultismo. Era el pan nuestro de cada día en esa ciudad de Tiatira. Había mucho encantamiento, satanismo. Eran vidas centradas en el culto y había banquetes idolátricos. Así como el pueblo de Israel se movían todos en las fiestas judías, toda la sociedad estaba influenciada por las fiestas y la gente que era rechazada pues era salida de todo el pueblo de Israel. Así ocurría en Tiatira. Todo se regía alrededor de estos dioses que tenían ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, no tienen poder. Son dioses falsos. Entonces todo era una fiestas idolátricas, todo alrededor de ellos. Y en esta época el creyente, ¿vale? Tenía que escoger entre participar de esas fiestas y banquetes donde adoraban a esos dioses o escoger su fe cristiana. Esos creyentes tenían talleres de tintorería, esos creyentes tenían telares y eran el gremio del textil, como Delia también y yo trabajamos. Entonces, para poder tener negocio, tenían que meterse en estas fiestas, en estas actividades. Entonces, era muy difícil porque, claro, hoy en día, para tú poder vender, el mundo tiene que estar metido en ciertas actividades, en ciertas conexiones de sociedad para darse a conocer, para mostrar su producto. Yo tendría que estar siempre afuera y tal. Yo le digo, Señor, mi patrón es totalmente diferente y es real, es totalmente diferente. El Señor me ayuda en ese aspecto, ¿vale? Pero tienes que escoger o estar metido en el mundo o estar en tu fe cristiana. Tienes que decidir, ¿vale? Entonces, era a este nivel. El que se mantenía fiel
su empleo, su prestigio y arriesgaba también su vida. Entonces, la participación en los gremios como el textil, los tintoreros, la artesanía de cobre, era necesario para tener éxito en los negocios, participar de esta actividad. Era muy necesario. Entonces, veamos la presión que tenía ese grupo, ese remanente que se mantuvo fiel en Tiatira, porque todos vivían de esto, no habían superdotados que dan maestrías y todo, eran más ese estilo. Aquí en la introducción de la carta, muy, muy precioso, porque se describe al Señor Jesús y dice, yo soy el Hijo de Dios. Se describe, y la descripción que nos da es muy detallada. Describe dos puntos muy importantes, que es la vista, sus ojos como llamas de fuego y sus pies de bronce bruñido. Ah, hermoso. Y tiene un significado. Sus ojos penetran en el interior del alma. El Señor no se queda con la apariencia. El Señor penetra y sabe lo que hay guardado, las intenciones que hay guardado en cada uno de nosotros, en cada uno de los que se llaman Iglesia de Cristo. ¿Vale? No pasa nada por alto. Él conoce y pesa los corazones, que es lo que le interesa, sin que se le escape el pecado más escondido que haya. También lo conoce. ¿Dónde vamos a ir fuera de su presencia? A ninguna parte. Él está en todas partes. No hay nada oculto para el Señor. Está destacando la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Vale? Hasta lo más oculto de nosotros. Aquello que tú no le has contado a nadie. Viene el Señor y te dice, samaritana, has tenido 5 maridos y el que ahora tiene el tuyo. Como diciendo, no me hace falta conocerte, ya yo te conozco, me sé tu historial completo. Entonces, el Señor ve los actos de inmoralidad sexual también. Lo que se ve, lo que haces en la oscuridad. Entonces, cuando se iba a esos templos, los sacerdotisas, esta gente, cuando iban a esos templos, gente, no es como ahora que ven un templo, entras y estás, no. Ahí habían sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. Era la forma que tenían de atar a los hombres. Entonces, y sacarles el dinero también. Entonces, mantenerlos subyugados a esos dioses era darle el caramelo que pedían. Por eso los israelitas decían, yo no quiero al Dios de Israel, yo me quiero ir a adorar al Dios que tiene la sacerdotisa más bonita. Es porque Dios no lo permite en su templo. Es que eres santo, una iglesia santa, un pueblo santo, apartado para Él. Entonces demandaba que se apartaran, pero ellos buscaban esa sacerdotisa. Entonces, también veía la comida, en los templos de las sacerdotisas eran prostitutas. Y también veía la comida que se daba, que se sacrificaba a los ídolos en esos templos. Entonces, claro, participar de esas fiestas era prostituirse, adulterar, como decimos, el adulterio con los hombres, y después participar de la comida que le servían a esos dioses. ¿Vale? Comida que se servía era participar del sacrificio también. Muy importante para que nos metamos en el ambiente de Jezabel. Dice, sus pies, describe los pies de Jesús, son como el bronce que enrojece al brillar. Entonces, camino de santidad. El Señor nuestro Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y quiere que su iglesia sigamos sus pisadas de santidad. Pero también sus pies aplastarán al enemigo. ¿Qué significa? Va con pisa fuerte, donde debajo de sus pies está Satanás. Eso es una pisada fuerte, una pisada de autoridad. Y esa autoridad la tenemos tú y yo. ¿Vale? Las tenemos todos los hijos que andamos en Jesús. Tenemos la autoridad de Cristo. Entonces, el Señor alaba a la iglesia de Tiatira. Me gusta porque cuando también Pablo llegaba a una iglesia, llegaba a algún sitio, él alababa algo bueno, algo positivo del pueblo, de la ciudad donde iba a vivir el evangelio. Hay que destacar siempre lo bueno. Cuando queremos una conversación, primero destaquemos lo bueno de la otra persona. Y Jesús nos enseña cómo tenemos que hacerlo y Él lo hacía. El Señor alaba a la iglesia de Tiatira y menciona grandes virtudes de esta iglesia. Mira qué bonito. Destaca las obras, destaca el amor activo, la fe, fidelidad, lealtad constante al Señor, ¿vale?
como fruto de una comunión, porque la fidelidad se ve en la comunión que tenemos con Jesús. Entonces, se destaca el servicio, destaca también la perseverancia y dice más, dice, tus obras recientes, las de ahora, las de hoy, son más grandes que las primeras obras que hacías cuando te convertiste. Hay un crecimiento, hay una madurez, hay un avanzar en el Señor, ¿vale? Hay una entrega más, de una relación más estrecha con el Señor, porque se ve en la entrega y la pasión que hay por el Señor. ¿Ves que no es algo monótono o algo de hoy sí, pero mañana no? Él dice que va en crecimiento, que va en un ascenso. Es hermoso esta parte. Entonces dice, Tiatira es una fuente de amor. Se evidencia en sus obras, pero carece de un discernimiento espiritual. Y ahí vamos. No es suficiente, hermano. Aquí fíjate que todo se hace en nuestro grupo. Participamos todas porque hay libertad para todas. Pero si alguien dice algo que está fuera o está mal enfocado, que no va alineado con la palabra, rapidito con amor, damos la palabra que contrarresta o que pule o que direcciona correctamente hacia la dirección de Cristo. Fíjate que no es carnal. Estamos siempre muy atentos para ver lo que todos decimos, cómo podemos ayudarnos a ver a Cristo en todo. ¿Ves? Eso es muy importante. Entonces hay un espíritu de discernimiento en este grupo. Y habrá mucho más, porque el Señor nos está dando más revelación. Pero en la iglesia de Tiatira faltaba discernimiento espiritual. Dice, en el versículo 20, viene un reproche muy marcado a esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. La tolerancia. ¡Wow! ¡Wow! A veces lo camuflamos como, es que es el carácter de la persona. No, no, no. Mucho cuidado. Porque detrás de ese carácter se esconde una Jezabel que no viene en son de paz. No viene a pasar manito. Viene a destruir al ungido de Jehová. Viene a destruir la obra de Cristo. El avance de la iglesia de Jesús. Mucho cuidado. Es muy importante lo que vamos a aprender hoy. Toleras, permites a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. ¿Quién le puso el título? Ella misma. Ella misma. Aunque me vengas con otro título, si lo que tú vas a decir no está en la palabra de Dios, ese título es falso. Por eso, y ahí viene lo más importante para nosotros como Iglesia de Cristo, tenemos que amar la palabra. Tenemos que saber leer la palabra. Es un sí, sí. Aquí no hay un titubeo, la palabra la leo el fin de semana, la leo el domingo en la iglesia, la leo el miércoles. No. Aquí la palabra se lee el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y así todos los días. No puede pasar un día que no leamos la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es Jezabel? Y vamos a participar todas. Vamos a abrir la Biblia. Yane, Primera de Reyes 16, versículos del 30 al 33. Andre, Primera de Reyes 18, 4. Sarita, Primera de Reyes 19, versículos 1 y 2 y 21. Sarita, te tocan 3. Deli, Primera de Reyes 21, 25. Y después, Ainhoa, Segunda de Reyes 9, 22. Y versículos 30 al 37 de ese capítulo 9 de Reyes, de Segunda de Reyes, Ainhoa, te toca a ti. Y después, más adelante, más texto que lo voy a dar a Alex. Después Alex va a leer más atrás. ¿Vale? Vamos a ver en la historia quién es Jezabel, porque Jezabel es un espíritu que se manifestó con Elías, en el tiempo del profeta Elías. Acordémonos que cuando hablamos del antiguo pacto, hay dos figuras muy importantes que vinieron en el momento de la transfiguración del Señor, un tiempo muy bonito, cuando estaba en el Getsemaní, en la transfiguración. ¿Qué pasó? Vinieron Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, ¿vale? Entonces a Elías se le conoce como el profeta de Dios. Era un hombre, el profeta de Dios.
Cuando acaba el libro de Malaquías, dice, y vendrá en el poder de Elías a manifestarse. Pasaron 400 años de desierto y se reveló el espíritu de Elías, se ve manifiesto en Juan el Bautista. Se ve ahí en el espíritu de Elías, en Juan el Bautista. ¿Y quién lo mata? Jezabel. ¿Quién lo manda a matar? Jezabel. Para que veamos la historia, ¿vale? Entonces, ¿a quién mandé? Primera de Reyes 16, versículos 30 al 33. Ya no. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Wow. Es decir, antes en la antigüedad que hacían, los reyes se casaban con la hija del otro rey. Entonces mantenían pactos, correcto. Entonces armonía entre los reinados y tal. Entonces buscó a Jezabel, Acab, el rey del norte de Israel, la tierra del norte, se casa con Acab. Acab se casa con Jezabel. Jezabel era la hija de ese rey, pero era una sacerdotisa de Baal. Entonces trajo todo, y este rey Acab levantó altares a sus dioses. Entonces provocó a ira al Dios de Israel, a nuestro Dios, ¿vale? Entonces empezó Israel a corromperse, empezó a adorar a otros dioses, para que tú veas el mal liderazgo, a dónde es capaz de llevar un pueblo, a la miseria. Porque después el profeta Elías, vamos a leer el capítulo 18, 4. Amén. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Jezabel venía por todo. ¿A matar a quién? A los profetas de Jehová. El enfoque del espíritu jezabélico es matar la profecía, matar al ungido de Jehová, matar el culto al Señor. Fíjate que en los cultos, ella lo que quiere es que se hable de todo y que hayan todas las actividades que puedan haber en la iglesia, pero que no haya oración, que no haya vigilia, que no haya ayuno, que no haya palabra. Y tú dices, ¿cuánta manifestación? Pero nadie abrió la Biblia, nadie comió pan. ¿Por qué? Porque buscan una dependencia de ella. Busca que se le siga a ella, busca que se la adore a ella y desvía el enfoque de Jesús. Eso es lo que busca. Fíjate que la persona esta, ¿cómo se llama? Abdías. Abdías guardaba a los profetas de Jehová de 50 en 50 y los mantenía con pan y agua. Los mantenía con pan y agua. En aquella época escondidos porque le podían cortar la cabeza también. Pero esa reina mandaba amenazas contra los profetas de Dios, buscaba y los mataba, los mandaba a matar. ¿Y qué pasa? Aquí hay un profeta que se llama Elías en ese tiempo. Vamos a leer Primera de Reyes 19, versículos 1 y 2. Dice, Elías huye a Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Vamos a hacer la historia. Exacto, sí. El tema es que voy a hacer un poquito de historia, pero hay que leerlo en casa, chica, porque es hermoso. Es hermoso, muy importante y nos va a infundir mucha fe. ¿En qué consiste? Cuando Elías, el profeta de Dios, por revelación del Espíritu Santo, él
da la palabra profética, no va a llover más en esta tierra hasta que yo vuelva a orar, hasta que yo lo diga, dice el profeta Elías, bajo la dirección de Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a otros dioses y le estaban dando la gloria a otros dioses. Todo lo que tenía Israel, las bendiciones de Israel, que si llovía porque el Dios este mandó la lluvia, que si tenía hijos porque el Dios este me dio los hijos. Entonces le daban la gloria a todo lo que no era Dios. ¿Qué pasa? El día que el caos cae en Israel, el Señor está airado porque Israel está totalmente adorando a otros dioses y lo ha abandonado a él, ¿vale? Y manda juicio, porque el Señor lo que busca es un arrepentimiento, que su pueblo vuelva y se arrepienta. Entonces manda juicio, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor cierra los cielos y no llueve por 3 años y medio. Hay un hambre tremenda en Israel. Hay mucha miseria en Israel. Se comen entre ellos. Es algo horroroso lo que está pasando en Israel. Entonces, el profeta Elías, el Señor lo manda a un sitio. Vete al arroyo de Kerit, porque allí te van a alimentar mis cuervos, te va a dar agua y yo te voy a mantener, ¿vale? Y después él se va a vivir a casa de una viuda, la viuda de Sarepta, y no le falta ni la harina, ni el trigo, ni el aceite, y tiene el sustento. La viuda con su niñito no se muere, tiene sustento para vivir muchos años y alimentar también al profeta. Es hermoso porque ella no era israelita, él la manda a otro pueblo. Te vas para otro pueblo porque allí te vas a sustentar con la viuda. Escucha, alguien que no tiene condiciones para sustentarse en ella misma, es lo que hace Dios para mostrarlo, que Él es el Dios que se va del sistema humano. No le metamos límite a Dios, no le metamos cabeza, porque tenemos que decirle, Señor, en humildad, muévete como tú quieres moverte, Señor. Porque es tu tiempo, es tu gloria y es tu manifestación de poder que quiero ver. Es la gloria de Dios. Entonces vienen esos tiempos para su iglesia también. Somos nosotros quienes limitamos el poder del Señor en nuestra vida. Vamos a soltarle. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? A los 3 años y medio, Elías llama a Acab. Le dice a Abdías, llama a tu rey, porque tengo que verme con él. Ay, Señor, este hombre me va a matar. Si le digo que estás por aquí, le dice, llámalo, porque va a llover. Entonces, entonces llama a todo Israel a una montaña. Y en esa montaña están 400 profetas de Baal, y Elías levanta un altar para él, para Dios, y le dice a esos profetas, levantar un altar a vuestros dioses, y hacen rituales desde la mañana, y hasta la tarde se sacan sangre, rituales, no sé qué, porque están pidiendo a ese Dios que caiga fuego del cielo, ¿vale? Y Elías le dice, oye, a ver si está durmiendo vuestro Dios que no os escucha, o está haciendo la siesta, y le echaba una broma. Y aquel es que no existe, ese Dios no existe, está en la mente humana, pero no existe ese Dios que están adorando, es falso. Entonces Elías prepara el altar, le pone 3 tinajas de agua alrededor del altar y le dice, Señor, muestra que tú eres Dios, y manda fuego del cielo que consume todo el becerro que se ofrendió, el sacrificio, y dice que lamió Dios, lamió el agua, inclusive, que había en el altar. Es maravilloso porque ves la gloria de Dios, y el pueblo de Israel adoró a Dios y dijo, verdaderamente Dios es Dios de Israel. Esa es la historia, es hermosa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Elías? 1 a 1 de Elías, para que te quedes con la boca abierta, le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal, 1 a 1, 1, 2, 300, 315, 316, 400, solo Elías. Le cortó, no le hizo falta más nadie. A veces decimos, Señor, pero mira cuánta oposición, aquí no me entiende, Señor. Y el Señor dice, yo necesito uno, Yamil. Yo necesito una Silvia en ese puesto. Yo necesito una Sarita en ese avión. Yo necesito a una Yana en ese edificio. Yo necesito a uno que me crea. Porque no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? Se trata de Él. Y Elías solito le creyó. Dice que Elías vivió en un tiempo y una época igual que la que vivimos ahora nosotros, lo dice Santiago, con las mismas pasiones, con el mismo desorden, con la misma carnalidad
que la que vivimos ahora nosotros, pero un hombre enfocado a lo que dice el Señor. ¿Qué pasa? Sarita leyó que cuando Acab ve todo lo que acontece en ese monte, cómo acabó con los 400 baales, cómo Dios mandó fuego del cielo y consumió la ofrenda y todo, que se quedó con la boca abierta, viene a decírselo a Jezabel. Mira lo que pasó, lo que hizo Elías. Mira la personalidad de Acab. Este hombre se refugiaba en la mujer continuamente. Puede que te haya tocado un marido, porque sí los hay, con este tipo de personalidad muy pasiva, pero está en ti, que tienes al Espíritu Santo, activar el Espíritu de Jesucristo en oración, sobre todo en oración. Nosotros no cambiamos a nadie, pero si nos metemos en la brecha, veremos el poder de Dios guiando al marido, porque nosotros somos la ayuda idónea. Si va cojo, nosotros le ayudamos, lo levantamos, lo sostenemos, le damos su lugar. No lo hundimos, ni lo hacemos depender de nosotros. Eso es un error. Tenemos que honrarlos, pero levantarlos también. Entonces, para que veamos la personalidad de acá y para que veamos Jezabel qué hizo. Sarita, vuelva a leer, por favor. El 19, 1 y 2 y después el 21. Okay. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Sigo al 21? Sí. Dice, se pegaron las hojitas. Dice, entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Exacto. No, ahí no tenía que decir 19, 21, pero igual me he equivocado. Bueno, la historia de Jezabel. Si seguimos la historia, Elías ora por lluvia, ¿vale? Después de matar a los 400 profetas de Baal y ver la manifestación de la confirmación de que Dios está con Elías y con Israel, él ora y el Señor manda lluvia. Tal cual dijo Elías, se cumplió. Por eso mucho cuidado con lo que profetizamos. Cancelamos esa dormidera en la calle, en el nombre de Jesús. Aquí nosotros no nos falta techo ni comida, porque mi Cristo vela por nosotros. Amén. Y siempre nos ha sido fiel. Entonces Elías oró y dijo, va a llover. Y dice que oró 7 veces. No una, no 2, no 3, 7 veces. El Señor dice, doblega las rodillas las veces que sean necesarias, porque yo te puse una semilla de fe allá adentro para que germine y dé fruto. Tú vas a ver la gloria, tú vas a ver el resultado en esa prueba que estás atravesando. Vamos a seguir perseverando en la fe. Vamos a perseverar en la oración. Elías era hombre de fe. Y por eso los milagros en los que se movía Elías no eran pequeñitos. Milagro es milagro, es otra dimensión humana. Entonces vamos a movernos en los milagros de Dios. Necesitamos fe, gente. Necesitamos creerle que Dios puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y cada imposible que el Señor nos ponga en el camino es un milagro. Si no lo hubiese puesto. Es un milagro que vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Y dice el criado, le dice, Señor, por allá atrás veo una nube del tamaño de una mano. Y entonces Elías le dice acá, vete a comer, vete a celebrar, porque la lluvia viene, tremenda lluvia viene. Esa es la fe, creerle que Dios puede mandar esa lluvia ya. Y el Señor quiere que oremos en esta dimensión. Manda tu lluvia, Señor. Hay sequía, Señor, manda tu lluvia, Padre. Cuando la gente estaba en la miseria, en el COVID, no sé qué, el Señor nos bendijo en su pueblo más y más, porque el Señor es justo y fiel y cuidó de todos nosotros. Vamos a ver el 21-25 para seguir en la historia. ¿Qué hizo cuando ella soltó esas palabras de amenaza? Ahí vemos la figura de Jezabel. Ese hombre mañana a esta hora no está vivo. ¿Qué hizo Elías? Se metió en una cueva. Ahí está, man.
¿Qué pasa a la voz satánica? ¿Qué pasa a esa voz que te viene a profetizar? Porque está en la iglesia y es profetiza. ¿Cómo yo sé que esa profecía no vino del Señor? La veremos más adelante. Entonces Elías se esconde en una cueva y el Señor le dice, Elías, ¿tú qué haces aquí? ¿Cuál es la vida de un profeta? ¿Cuál es la vida nuestra? Tienes que hacer esto, esto y esto, dice el Señor. Y tú te quedas así y dices, Señor, esto y hoy, Señor. Sí, esto toca y hoy. Entonces tú dices, bueno, Señor, si tú lo dices, y tú vas por ir para allá y haces lo que el Señor te manda y fluye, perfecto. ¿Qué pasa cuando yo digo, hoy voy a hacer esto, esto, lo otro, y no conté con Dios? Todo me sale mal. Así era Elías. La vida de Elías era continuamente en la presencia de Dios. Pero cuando aquella satanista, bruja, porque era una bruja bien hechicera, Jezabel, lanzó la palabra contra Elías, no dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Se quedó callado, cogió miedo y se fue a esconder en una cueva. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos que cancelar la palabra en el momento que lanzamos. Aunque estemos en la iglesia, aunque nos pongamos colorados una vez, lo cancelo en el nombre de Jesús. Esa palabra no viene de Dios. Tú sabes cuándo esa palabra viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Porque es que te guisa. Tú que estás buscando al Espíritu Santo, a ti te coge una cosita por aquí. Tú dices, eso no vino. Y si no lo cancelo ahora, después me va a tocar ayunar, orar, vigilar y llorar. Porque le di brecha a que entrase. Y ya no solo por mí, por los que tengo al lado también. Porque mi llamado es a cuidar a mis hermanitas también, y a mis hermanitos, y a mis hijos, y a mi marido. No solo para mí. Es algo que se ha lanzado y en el reino espiritual yo le tengo que decir, aquí no veneno. Aquí está la sangre de Cristo. ¿Ves la forma que tenemos que actuar? Porque esta es muy astuta. Lanzó una palabra, Elías creyó la palabra y se fue a esconder en una cueva. Y el Señor le dice, Elías, ¿tú qué haces aquí? Señor, yo soy el único profeta que te queda. Y esta, dijo, Elías, yo tengo tremendo pueblo escondido todavía, guardado. Y a esta le llegó su hora. Yo no te mandé a meterte en la cueva. Y esa cueva se llama depresión. Esa cueva se llama planes diabólicos, que lo que quieren es que tú no te manifiestes en el poder de Dios. Que no se manifieste el poder de Dios a través de tu vida. Que no se manifieste la oración que tiene Dios para libertar a ese cautivo. Que no se desate en el reino espiritual la bendición de esa persona que todavía, que lleva tiempo esperando y no se ha manifestado. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy en un llamado, y el llamado es un llamado profético. ¿Qué significa ese llamado profético? Yo tengo que activar lo que dice la Biblia. Claro, mi hermanita no ha leído todavía Primera de Reyes, pero ya yo conozco Primera de Reyes. Y es lo que toca. No cancelamos en el nombre de Jesús. Ese decreto médico lo cancelamos en el nombre de Jesús. Vamos a meternos en oración. Porque nuestro Dios es un Dios sanador. Nuestro Dios nos protege. El Señor tiene todo bajo control. Vamos a creerle al Señor. Vamos a orar. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Estamos avanzando como iglesia de Cristo en el terreno espiritual. Pero ¿qué pasa? Mira, fue precioso hoy porque Alexandra nos contaba, Alex, que en el trabajo tuvo un tiempo, el reino del cielo estaba manifestándose en el trabajo, en una conversación con gente de su trabajo. Y eso es hermoso porque no oímos hablar de Cristo fuera de aquí. No lo oímos hablar fuera de la iglesia. Entonces verlo da gusto. Dice, Señor, hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante bajar. Hay un pueblo que te cree. Hay un pueblo que come de ti cada día. Hay un pueblo que vive feliz porque está confiando en ti, Señor. Y nos da gusto porque no somos los únicos profetas en esta tierra. Hay un pueblo todavía apartado para Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Y no tenemos que correr a la cueva. Y sabemos que el espíritu jezabélico busca que nos aislemos. ¿Qué pasa cuando un carbón está solo, apartado? ¿Qué pasa? Se apaga. Es el pábilo que humea, dice la Biblia. Y Dios no va a dejar nunca que el pábilo que humee se apague. Él está atento. Y él fue a buscar a Elías a la cueva. Le dijo, Elías, vamos, sal fuera de aquí. Que largo camino que queda por andar. Vemos un Elías cansado,
a un Elías que se tuvo que enfrentar a 400 profetas de Baal y a una bruja, la madre de todos ellos. Vemos a un Elías que tenía que darle la manito a Acab, a un rey que no tenía ni sentido ni cordura, porque era un hombre que no tenía identidad, no tenía ni personalidad. Entonces tenía que cargar con un pueblo rebelde, Elías. Era este Elías, ¿vale? Jezabel era hija del rey de Sidón e introdujo a su esposo Acab a la idolatría, a la corrupción, y Acab, el rey de Israel, cedió a todo lo malo. Introdujo a Israel al culto a Astarte, que era perseguidora del pueblo de Dios y buscaba matar a los ungidos de Jehová. Entonces, el nombre de Jezabel significa deshonesta. Fíjate si el nombre marca la personalidad. Jezabel significa deshonesta. Esta Jezabel es una falsa profeta y falsa maestra que no enseña la verdad, que es falso. Con sus enseñanzas se extravía a los siervos hacia la inmoralidad sexual y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahora vamos a ver a la Jezabel que está dentro de la iglesia. Porque es increíble, tú dices, Señor, esto se ve en la iglesia, esto se ve en la iglesia. Y el Señor lo ve todo, tiene ojos de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Espíritu de discernimiento. Creo que nos faltó Segunda de Reyes 9:22 y del 30 al 37, porque es la muerte de Jezabel. Queremos ver toda la historia. Segunda de Reyes, ¿era Ainhoa? Sí, la tengo. Segunda de Reyes 9:22. Ay. El rey Joram preguntó, ¿vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes? Contestó Jehú. El 9:22. Y ahora, del 30 al 37. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y le gritó, ¿quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Hasta el 37. Sí. Sí. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo, que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró, eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbe, quien dijo, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla. Wow. Así murió Jezabel, porque le llega a su fin. Muy heavy. Es increíble. Fíjate que ella se pintó los ojos y se arregló el pelo. Es una manifestación del espíritu jezabélico. Y Jehú, que mató al hijo, pero que después mató a los 70 hijos de acá, dijo, yo no voy a subir a esta. Capaz de con el encantamiento, la brujería, también me coja a mí. Y dice, los eunucos, ¿quién está conmigo? Y los eunucos eran hombres que no sentían nada por las mujeres, ¿vale? Entonces, esos únicos dijeron, nosotros estamos aquí, y fueron los que la lanzaron por la ventana. Para que veamos el espíritu de lujuria, espíritu de manifestación, de manipulación, ¿ves? Y el coqueteo también es jezabélico. Mucho cuidado. Porque miramos, no,
mucho cuidado porque se ve la manifestación clarito, clarito. Y yo me las he topado de cara y he dicho, no, no, conmigo no vienes a jugar de esta manera, ni con mi casa, porque te vienen directamente a destruirte. El matrimonio, todo lo que le pasa por delante, te pasan por encima, pero se ve la manifestación, como ya tenemos la palabra del Señor, te lo muestra el Espíritu Santo y dices, wow, Señor, es literal, como dice tu palabra. Pero es que este espíritu jezabelico también está en la iglesia, con encantamientos, con hechicería, con brujería. Mucho cuidado. Y ahora vamos a ver, esta Jezabel está dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Necesitamos espíritu de discernimiento. Sarita, Isaías 11. Nos vamos a dejar que Alex, yo creo que Alex está por aquí. No sé si pueda leer, porque se lo va a memorizar esta palabra. Yo sé que le va a hacer, la va a usar más adelante. Isaías 11, versículos 1 y 2. Alex. Voy un segundo. Ya verás, esta me la enseñó Sarita donde estaba y es buenísima. Siempre la recuerdo. Esto es lo que necesitamos pedir al Señor. Ya voy. Isaías 11, Versículos 1 y 2. 1 y 2. El retoño del linaje de David. Correcto. Vale. Amén. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aleluya. Lee también el 3. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, sino que juzgará con justicia a los hombres. Aleluya. Está hablando de Jesús. Pero ¿qué espíritu reposará sobre él? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de temor a Jehová. Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo pedir. Necesitamos que nos dé tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de sabiduría, espíritu de inteligencia, de palabras sabias, Señor, de palabras de conocimiento, para saberlas dar en su momento, Padrecito, para poder discernir los espíritus. Necesito de Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué el Señor nos manda a mirar a Jezabel? Dice, tenemos que pedir consejo y poder para llevar a cabo sus planes. Y conocimiento y temor del Señor, ¿vale? Y nos deleitaremos en el temor de Jehová. Hay un deleite de estar en la presencia y temer a Jehová. Es un deleite que ya esté en el pueblo de Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a mirar este espíritu de Jezabel hoy? Dice, tenemos que conocerlo, conocer ese espíritu y autoexaminarlo. Acuérdate que la enseñanza es para nosotras. Ya después sabremos lo que tenemos que hacer. Jezabel busca tener el control, que a veces se nos va de mano, el Espíritu Santo anda por un lado y nosotros andamos por otro, queriendo hacerlo todo a la manera que queremos hacerlo, y no es la manera del Señor. Nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Sus pensamientos y sus caminos son más elevados que los nuestros. Entonces, en humildad, tenemos que decir, Señor, ¿cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que hacer esto, Señor? Señor, muéstrame, porque yo veo estancamiento en esta área, Padre. No veo más, Señor. Entonces, Él nos quiere revelar ese nivel. Pero tenemos que venir en humillación. Jezabel no tiene ninguna humillación. Ella busca tener el control, ella busca tenerla manipular, victimizarse para aparentar. Es un espíritu que no respeta la autoridad ni teme a Dios.
¿Cómo es mi relación con mi marido? Y la que no tiene marido ahora lo tendrá. ¿Cómo es mi relación con mi esposo? ¿Le doy la autoridad y el respeto que el Señor le ha dado o se lo quito y lo controlo? Lo que yo diga va por encima de lo que diga mi marido. Busco salirme con la mía. Manipulo a mi esposo para conseguir lo que quiero. Obedezco la dirección de Dios al modelo de matrimonio que Él ha trazado en la familia cristiana. Oro a Dios para que dirija a mi esposo y me dé sabiduría para hacer la ayuda idónea. Mira, qué diferente. Todos estos patrones, no hemos nacido con estos patrones, pero es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿vale? Entonces, cuando mi esposo da una orden a nuestros hijos, ¿yo lo respeto o le quito la autoridad? Así vemos, así, que no lo pisan de milagro. Y yo digo, wow, Señor. Aquí, y hay Biblia por medio muchas veces, pero parece que no se ha leído muy bien. Dice, ¿qué pasa cuando ese espíritu de Jezabel me ha influenciado a mí? Primero debo reconocer en dónde he caído. Señor, de verdad que no te he dado el control a ti, lo he estado tomando el control yo todo el rato. Eso es una parte muy, muy importante. Primero debo reconocer que he sido rebelde, que he hecho mal, a veces por ignorancia, pero bueno, ya que nos llega la revelación, vamos a arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón, primero al marido y a los hijos. Hay que sentarnos a todos. Es decir, yo pido perdón porque el papá dijo esto y yo me le fui por encima y el papá tenía razón. Hay que ser honestos y eso lo podemos hacer. He visto familias destrozadas porque la mujer pisa al marido. Están influenciados por ese espíritu jezabélico. Son esposos destruidos sin identidad y hijos con una identidad dañada, porque eso afecta también en la sexualidad. Jezabel va por todas, va a destruir la familia completa. Vamos a someternos a lo que dice Dios en su palabra. El orden de Dios es que no hay más. No tenemos que buscar nada fuera de la Biblia, ¿vale? Jezabel, la de la Biblia, tenía un esposo débil llamado Acab y este rey vivía dominado bajo el encantamiento y la manipulación de esa bruja mujer. Ella introdujo la adoración a la diosa Aserá y al dios Baal, apartando a Israel de la adoración a Dios. Vemos también que esta Jezabel, que vemos que está metida en la iglesia, no tiene el Espíritu Santo. Tiene un espíritu de adivinación, tiene un espíritu de brujería y tiene un espíritu de rebeldía. Y en la iglesia de los Gálatas, leemos Gálatas 3, versículos 1 y 2. Vámonos atrás al Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículos 1 y 2, lo desenmascara con esta Biblia. Lo voy a leer con la tradición, la versión actual. Está antes de Efesios, después de Corintios, está Gálatas. Aquí. Gálatas 3, versículos 1 y 2. Ay, Gálatas, qué tontos que son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo le di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tanto sufrimiento para nada? Aunque no creo que no haya servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Gálatas, es por la fe, no es por obras. ¿Quién os ha encantado? ¿Quién os ha embrujado? ¿Qué doctrina se ha metido con vosotros en la iglesia, Gálatas? Parecéis tontos. Y el Señor nos dice, parecéis tontos.
No queremos que busquéis las obras de la ley. Yo quiero que permanezcáis en la fe. Es lo que quiere el Señor que nos está diciendo. Y las doctrinas de encantamientos de Jezabel quitan la fe. Lo que busca es quitar la fe y poner la fe en el hombre y en las cosas de este mundo. ¿Vale? Eso es lo que busca Jezabel. Que no se adora a Cristo ni se viva por fe, sino que se viva bajo obra, porque hay maldición bajo la ley. ¿Lo ves? Porque la ley nadie la puede cumplir a cabalidad. Solo uno, Jesucristo. Entonces, si entramos por la fe y acabamos por las obras de la ley, gente, vamos a ser juzgados por la ley. Hemos entrado en el tiempo de la gracia. Tenemos que vivir por fe en lo que Jesús ya hizo y entrar en el reposo de Dios. Amén. Entonces, una palabra muy fuerte, pero ahí vemos que hay un espíritu de encantamiento dentro de una iglesia, que lo que está buscando es apartarlo de el enfoque de Cristo. Pablo también dijo que si bajara un ángel del cielo y os enseñara otra doctrina, otro evangelio, le tenemos que llamar anatema a eso y decirle, esto no está en la Biblia. Entonces, muy importante, nos podemos poner colorado una vez, 2 veces, pero nosotros cuando una persona se levanta a dar una enseñanza y está todo, pero no está la Biblia por ninguna parte, tenemos que decir, disculpa, pero esto ¿en qué parte de la Biblia está? No es que no sepamos toda la Biblia, vamos a ser humildes. ¿En qué parte está? Porque no me conozco toda la Biblia. Y si me dicen, no, está en el libro no sé qué, y no es un libro bíblico, entonces no estamos aquí para ver teorías de hombre. Estamos aquí para aprender de Jesús y todo está en la palabra de Dios. A ese llamado nos está llamando el Señor, ¿vale? A levantarnos en autoridad en la iglesia, no a la tolerancia. Esta se dice ser profetisa de Dios. ¿Cómo vamos a detectar que está Jezabel en una iglesia? Porque no enseña la verdad bíblica. Se centra en enseñar las profundidades de Satanás. Se las inventa para hablarnos cosas de la oscuridad, se las inventa. Y entonces lo que está sacando el enfoque de la libertad a la cual Dios nos ha llevado para meternos en una prisión, en una celda de oscuridad y de miedo. Porque ese es el enfoque de Jezabel. En la iglesia hay cierta tolerancia, pero tengo contra ti que toleras a esta Jezabel. Cuando algo no esté claro, tenemos que preguntar en qué parte de la Biblia está en la congregación y todo se tiene que hacer bajo la palabra, no por encima de la palabra, bajo la palabra. La palabra está aquí y tú tienes que estar aquí abajo, aquí. Tiene que ser, acuérdate de Israel, esa nube que cubría a Israel es la palabra de Dios que tiene que estar encima de nosotros. Nosotros no estamos por encima de la palabra, eso se llama humildad. La palabra tiene un poder, una autoridad que nosotros tenemos que conocer. Fuera de la Biblia no tenemos que buscar nada. La Jezabel de Primera de Reyes buscaba matar a Elías, al profeta de Dios, al ungido de Jehová, y lanzó palabras de amenazas de muerte a Elías, y lo llevó a esconderse a una cueva. Entonces, no aceptemos ninguna palabra profética de nadie que se diga ser de Dios. Yo con Yana he tenido experiencias de esta. De nadie. A mí me han lanzado profecías que dicen que vienen de Dios y no han venido de Dios por ninguna parte. Porque infunden miedo, porque no es verdad y porque tú tienes una coherencia con el Espíritu Santo. Y tú sabes cuando hay algo justo que el Espíritu te está diciendo, cuidadito. Y te dice, ay Señor, verdad, y te frena. Pero cuando se lanzan cosas que tú tienes tu conciencia clara delante de Dios y que viene con espíritu de condenación, tú te quedas quieta y dices, eso no viene del Señor. Esta, por mucho profeta que se diga hacer, esta no viene del Señor. Cuando viene de Dios, viene con amor. Y si hay que corregir algo, nos mueva al arrepentimiento. Ponle el punto. Así se manifiesta el poder del Espíritu Santo. La Jezabel de ahora trata de llevar y seducir a los siervos a que pequen y mueran espiritualmente. Porque este adulterar es un adulterar espiritual. No solo en la cama con las profetisas, sino también en el espíritu. Para que busquen otras fuentes. Para que acaben cisternas vacías.
para que se aparten del manantial de vida, de la fuente de agua viva que es Jesús. Eso es lo que busca Jezabel, que el siervo ya se desenfoque y que cometan actos de inmoralidad sexual, ya sea física o espiritual, buscando a otras enseñanzas, la autoayuda, por ejemplo, el poder de visualizar lo que tú quieres y lo tendrás, el poder de la mente. Cuidado, ese espíritu busca que Jesús no sea el centro de nuestras vidas y se manifiesta en los grupos, ¿vale? Suelen ser personas con talentos y gran elocuencia. Tienen mucha facilidad a la hora de hablar. Ganan la atención, ganan los oídos de los que no quieren conocer la Biblia algunas veces. Lo quieren el mensaje fácil. Quieren un mensaje fácil, cortito, rápido y que se acomode a lo que quieren oír. Suelen ser personas con talentos y gran elocuencia que buscan posicionarse justo al lado del líder. Esa es la meta. Esa es la meta. Porque desenfoca al líder y desenfocó al grupo completo. Nuestro Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y mira qué bonito es nuestro Jesús. Romanos 2, versículos 4 y 5. Dice que ya le he dado tiempo para que se arrepiente. Estamos en el Apocalipsis. Jesús dice, le dice a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, fíjate, en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué quiere el Señor? Que todos vengamos al arrepentimiento. Él no quiere que se pierda ninguno. Él no quiere ni que las brujas se pierdan. Él quiere que también se arrepientan, porque Él vino por todos nosotros. Amén. Y dice Romanos 2, 4 y 5. Vamos a buscar Romanos 2, versículos 4 y 5. Lo tengo, Yami. ¿Quieres que lo lea? Sí. Dice, 4 y 5, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todos tenemos que pararnos delante del tribunal de Cristo. Y nos está hablando del Señor, su benignidad, paciencia y longanimidad, que nos están guiando al arrepentimiento. Dice, ay, no pasa nada. Otro pecadito, no pasa nada. Otra mentira, no pasa nada. Otra manipulación, otra desobediencia, otra rebeldía. Y el Señor te está diciendo, no es que no pase nada, amiga. Yo lo que quiero es que te arrepientas ya. Porque cuando yo ponga mi mano, voy a poner mi mano. Y yo soy fuego consumidor, lento para la ira y grande en misericordia, pero también soy fuego consumidor. Vengo a consumir toda carne. Tienes que soltar esas áreas. Hay una diferencia entre comer vianda y carne que ha sido sacrificada a los ídolos y otra participar de las fiestas a esos ídolos. ¿No se acordáis que yo os dije que me apunté al gimnasio en Barcelona, no sé qué, no sé cuánto, y era bailar salsa y haces ejercicio y están ahí, Cuando me pusieron aquella música satánica a los dioses de Cuba, que ya los conozco, porque salí de ahí, yo automáticamente como un muelle, chica, yo salí de ahí y dije, aquí no tengo nada que hacer, no se me pidió nada, porque mira que hay música para poner y hacer ejercicio. Me pusiste la que no quería oír, porque ahí no me quería el Señor. Yo no discutí con el Señor, le dije, no, espera la segunda canción, Señor. No, si ya yo lo conozco. Cogí y me fui. ¿Por qué? Porque no lo voy a bailar a esos dioses. No lo voy a bailar. Entonces, una cosa es comer la vianda que se sacrificó. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, bendice estos alimentos, adentro, me lo comí, no pasa nada, porque ya el Señor lo bendijo.
Dice que aún comiendo cosas mortíferas no nos va a pasar nada. Y otra cosa es ir al banquete con los dioses y al encantamiento y a todo lo que se hace allá en la oscuridad y comer de esas comidas sacrificadas a esos ídolos. Son dos cosas diferentes. Entonces en 1 Corintios 8:10 lo dice. 1 Corintios 8:10, porque acuérdate, oramos y comemos, no pasa nada. Para que la gente no diga, ay, es que tengo que preguntar en la carnicería, aquí todo es halal. Halal le quitan la sangre, comida como los judíos y los musulmanes comen diferente. Yo no pregunto nada, yo lo cocino y punto. No como sangre y ya está. Y oramos al Señor y ya está. ¿Ves? Pero si me pongo a echar matemáticas, si sacrificaron o si no sacrificaron, 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Está hablando aquí de niveles espirituales. Claro, si para mí, yo estoy ahora con otra persona que no come, que se entera de que es una comida que se sacrificó a los ídolos, pero yo sé y tengo la conciencia tranquila, que oro al Señor, me la como y no pasa nada. Pero esta persona salió de la idolatría, sabe de dónde viene esa comida y la puedo hacer llevar a pecar, yo decido no comer, porque yo soy la que tengo la madurez espiritual. Es ahí donde nos lleva, pero no por mi estómago, porque me vaya a venir un demonio, no, sino porque esta persona es más débil en la fe, la tengo que cuidar. El evangelio no se trata solo de nosotros, se trata de lo que nos rodea, de todos los que nos rodean, porque es el evangelio de Cristo. Cristo vino para todos. Amén. Entonces, los gnósticos dicen y piensan que lo que hacen con su cuerpo no afecta al espíritu, y eso es un error, porque somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquella gente decía, no, lo que tú haces con el cuerpo no te afecta en el espíritu. Son dos cosas separadas. Y es mentira del diablo. ¿Ves? Cómo se meten las artimañas, cómo se meten las mentiras diabólicas en la iglesia, en la parte espiritual también. Somos espíritu, alma y cuerpo y estamos aprendiendo a andar una nueva vida en el espíritu. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a doblegar los deseos de la carne. Esa es la diferencia. No es que un día soy espiritual y al otro día puedo ser carnal, que no pasa nada. Somos diferentes, son dos Yamilas diferentes. Es una sola Yamila que tiene que aprender a vivir una nueva vida en el Espíritu, bajo la ayuda del Espíritu Santo, bajo la dirección de la palabra, que me va a ayudar a matar a la vieja Yamila. O a mantener quieta, dormida, sin autoridad a la vieja Yamila, las pasiones de la vieja Yamila. Vamos a leer el versículo 21, dice, nuestro Dios es lento para la ira y grande misericordia. La desobediencia lleva en sí castigo, lo sabemos, ¿sí? Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en sus dioses falsos. Muy importante, porque esa Jezabel está en la iglesia oyendo la misma palabra que estamos oyendo tú y yo. Y no se arrepiente. Tú dices, Señor, ¿cómo, Señor? Si hemos oído la misma palabra, si las dos nos ha llamado al arrepentimiento, ¿cómo no se dan cuenta de que es el tiempo hoy de arrepentirse? Es el tiempo de venir a Cristo hoy. Porque no quieren. ¿Cuál es el castigo que el Señor tiene para esta Jezabel? El Señor la va a postrar en cama, en un lecho de dolor, un lecho de enfermedad, de dolor y de sufrimiento. Amén. Sus seguidores tendrán gran tribulación semejante a lo que va a padecer ella. Lo mismo, tanto sus hijos de su vientre como sus hijos espirituales. ¿Ves el error de seguir al hombre? ¿Ves el error de seguir al hombre? Hay mucha gente que sigue a Jezabel, porque está disfrazado de oveja y es un lobo. Mucho cuidado, vamos a seguir a Cristo.
Sus propios hijos naturales y espirituales serán heridos de muerte. Jehú mandó a llamar a todos los adoradores del dios Baal, los metió en un templo. Y dijo, va, que vengan, que yo voy a adorar con ellos. Usó la mentira a Jehú. Cuando estuvieron todos dentro, le dijo a su jefe, les dijo, matarlos a todos, que no quede ni uno vivo. Los mataron a todos los adoradores de Baal. ¿Qué significa esto? Que hay que matar a las personas que adoran ídolos. No. Que aquí al ídolo hay que darle muerte. Aquí al espíritu jezabélico hay que llamarle por su nombre, hay que plantarle la guerra y hay que matarlo y echarlo fuera de la iglesia. Porque tengo contra ti que toleras a Jezabel, la que se dice que es profeta. Se ha puesto el nombre ella misma. ¿Qué tenía que hacer la iglesia de Tiatira? Echarla fuera. La iglesia de Tiatira tenía que haber echado fuera a Jezabel. Y no la echó, la toleró, la aguantó, le permitió las falsas enseñanzas. Aquí no enseña cualquiera. Aquí no enseña cualquiera. Si no hay el Espíritu Santo, se nota. No vas a enseñar. Entonces, ¿quién tiene problemas? Son los líderes. Son los líderes. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Tenemos que pedirle al Señor los ojos de fuego para poder discernir, como dijeron el Señor. Lo mismo que le pasó a la otra Jezabel, que ya lo hemos leído, cómo murió. Tirada de una ventana, reventada, se la comieron los perros, le pisoteó el caballo de Jehú. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor, que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Como diciendo, mucho cuidado, todo lo que se habla en la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es del hombre, la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesús y tenemos que darle cuenta de todo lo que se hace. Dice, y la iglesia completa sabrá que yo soy el Señor, porque yo traeré juicio contra esa Jezabel. Todo el hombre no dará por inocente al culpable, él dará a cada uno según sus obras, dice el Señor. Dice, el hecho de dolor nos muestra el acto de adulterio, no solo físico, sino también el adulterio espiritual. Jeremías 3, versículos 6 al 9, hay dos. Y Ezequiel 16, bueno, Ezequiel 16 es muy largo, lo dejamos de tarea, pero escríbelo, Ezequiel 16 del 1 al 32. Vamos a leer solo Jeremías 3, del 6 al 9. ¿Qué estamos acabando, chicas? Jeremías 3, del 6 al 9. Lo tengo ya, no sé si querés. Y, Dice Reina Valera, leo. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Wow. Adulteró con la piedra y con el leño. ¿De qué nos está hablando? De ídolos. De ídolos de piedra, de ídolos de madera, que no tienen poder. Y abandonaron a Dios, la fuente de vida. Mucho cuidado, porque esta Judá, que es la Israel del sur, cuando se divide el reino del sur, ve lo que está haciendo la Israel del norte y también hace lo mismo. Lo hace peor. ¿Qué está pasando, iglesia? Estamos viendo las cosas que se desmadran y no hacemos nada. Hay una tolerancia, no pasa nada. Y el Señor dice, no, hay un juicio y hay un juicio eterno. ¿Qué pasa? Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es el día de arrepentimiento. No lo dejemos para mañana y no digamos, bueno, como no le pasa nada a Israel, voy a hacerlo yo también. El Señor es santo y ha dado su vida por nosotros. Y cuando celebramos la Santa Cena es para recordar el sacrificio de Jesús y renovar pacto. Porque lo que estamos haciendo es renovando el pacto continuamente. Continuamente, Señor, tú eres Dios de pacto, Señor. Yo renuevo, busco la santidad, te pido perdón, me arrepiento. No hagamos las cosas de esta manera. Ejemplo de adulterio espiritual, buscar el horóscopo, buscar la taza de café. Todas estas cosas yo las aprendo cuando ministramos aquí con las muchachas. La taza de café, ni la numerología, ni la luna, si la luna llena, si la luna mengua. Gente, lo oyes y están en la iglesia. Y me quedo de piedra no, lo otro. Y digo, ¿pero de dónde? Es que me fui, estuvimos una noche bajo la luna y hicimos un... ¿Pero qué me estás contando? Que no naciste de nuevo el mes pasado, que ya lleva como 2 años en el Evangelio. Eso no es una mitad, eso se llama idolatría. Mira, lo dice Biblia. El horóscopo a la ligera. Y a mí me dicen, ¿tú de dónde eres? Yo en febrero. Y ya te cuentan todo el horóscopo. Yo no lo quiero oír. Yo le digo, yo no creo en eso. Ni te lo he preguntado, pero la gente va muy rápido. Tienen una vida controlada con los números, con el horóscopo, con la luna, con el satélite. Y yo digo, la gente va muy mal. Pero es que la gente está en la iglesia. Si están los de afuera, lo podemos entender porque estuvimos afuera nosotros también. Pero que de adentro, que en este grupo haya alguien que esté mirando el horóscopo, o haya alguien que esté buscando la profetisa no sé qué para que me diga, no. Aquí hay que cerrarle puertas a esa Jezabel por todas partes. En ese momento tenemos que pararnos en el camino y dejar de adulterar con otros dioses. Volvámonos a Cristo en arrepentimiento, renunciemos a las falsas enseñanzas y volvámonos a Jesús. El Señor vuelve a dirigirse al remanente que hay en la iglesia de Tatira, y es hermosa esta parte, porque Él sabe que hay un remanente que está buscando seguir a Cristo. Hay un grupo que ama a Jesús. Y le dice esto, en el versículo 24 y 25 es hermoso, chicas, porque dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retenerlo hasta que yo venga. Amén. Entonces, el Señor no nos va a dar más carga de la que podamos soportar. Pero Él dice que su carga es ligera. Porque al final quien lleva la carga es Él. Nosotros solo estamos enyuntadas con Jesús. Pero quien lleva la carga nuestra es Cristo. Amén. Entonces dice, retener lo que tenéis. ¿Qué es lo que tenemos? La fe en Jesús. ¿Qué es lo que elogia? Las obras, el amor, la dedicación, que las obras de hoy son más grandes que las del principio. Hay un crecimiento, hay una madurez, hay un seguir a Cristo. Es lo que dice que tenemos que retener, que tenemos que seguir confiando en Él sobre todas las cosas. Tenemos que he escrito aquí algo, dice, la orden. Firmemente en mí hasta que yo vuelva, que sigamos creyendo en Jesús hasta que Él venga. Jesús viene y viene ya. Solo tenemos que mirarle a Él, solo tenemos que seguir mirando a Cristo. Amén. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejan de confiar en mí, les daré como la señal la victoria, la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo. Así como mi Padre me dio ese poder a mí, gobernarán a esos países y los tratarán con dureza, les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Entonces, hay en 1 Corintios 10, versículos 20 a 22,
Vamos a leer un momentico. Primera de Corintios 10. 20 y 22. 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Los gentiles, los que no tienen al Señor. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es lo que estaba hablando antes con el horóscopo, con la casa, con los números, con la luna, con todas esas cosas, fuera. Y todas aquellas cosas que no conocemos, fuera. Si viene otra doctrina, otro evangelio que no está en la Biblia, fuera. Porque eso se llama idolatría. Todo lo que sustituye a Cristo se llama idolatría. Fuera. Se va todo. Entonces, lo dice aquí, ¿nos vamos a sentar con los demonios y con el Espíritu Santo? No. No. Mucho cuidado. Dejemos a los demonios con los demonios. Nosotros nos quedamos con Jesús. Los cristianos celebramos juntos la Santa Cena, la comunión con Dios, y celebramos y recordamos la muerte de Cristo. Y en esa comunión con el Señor renovamos el pacto en su sangre. La iglesia nos metemos espiritualmente, ¿vale? Es nuestro gozo saber lo que Jesús ha hecho por nosotros y le pertenecemos a Él. Jesús es suficiente. Tiatira tenía el problema que fue descuidando el sacrificio y fue añadiendo otras cositas porque Jesús ya no era suficiente. Mucho cuidado. Por eso la tolerancia en la iglesia. Comer y beber de la sacrificado a los ídolos es una ceremonia religiosa, es participar de ella. Y esto provoca ir al Señor porque es idolatría. Nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos su Santo Espíritu que escudriña todo de Dios. Primera de Corintios 2, del 9 al 13. Mira qué bonito. Primera de Corintios 2, del 9 al 13. Ahora sí acabamos. ¿Quién quiere leer? Ya, lees tú. Ok, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Jesús es suficiente y el Espíritu de Jesucristo vive dentro de nosotros. Y el Espíritu de Jesucristo nos muestra el corazón del Padre y nos guía a toda verdad. Y nos recuerda lo que necesitamos hacer, cómo lo tenemos que hacer, nos muestra el camino. Es suficiente.
Entonces podemos juzgarlo todo, porque tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que pesar los espíritus, porque no todo el que diga Señor, Señor, es del Señor. Y a veces caemos en mucha ingenuidad. El Señor, pero hay algo aquí que me inquieta, Señor. ¿Qué es, Señor? Yo a veces le digo, mami, hay algo ahí que me inquieta, que yo ahí le doy, pero no sé lo que es todavía. No sé lo que es todavía. Pero si estoy en oración, Señor, revélame. Señor, revélame, muéstrame. Tú no me inquietas siempre. Y hay algo ahí que yo no conozco, Padre. Pero tú me revelas, Señor. Entonces, podemos juzgarlo. Estamos llamados a tener discernimiento, a pesar los espíritus, a buscar lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. ¿Entiendes? Pero nosotros no somos juzgados de nadie. Como diciendo, si estamos en paz con el Señor, estamos en la sintonía, que nos juzga se llama Cristo. El que viene nos dice, cuidado, por aquí no, esto lo están haciendo mal, rectifica aquí. La palabra de Dios es la que nos confronta, la que nos disciplina, la que nos corrige bajo la dirección del Espíritu Santo. Está tremenda esa palabra, porque si somos espirituales tenemos que vivir con la dirección del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia de la antigua vida que llevábamos sin Cristo a la que tenemos en Cristo. Cosa que ojo no vio lo que digamos. Sigamos pidiendo y buscando la llenura del Espíritu Santo. En la iglesia de Tiatira el diablo estaba dentro de la iglesia. Y eso está tremendo. Y nos hace que pensar. ¿Qué pensar? No puede acomodarse en la iglesia. Gente, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos exhorta a que retengamos con firmeza lo que tenemos hasta que el Señor venga. Lo que tenemos, retengámoslo, atesorémoslo, cuidémoslo. Agarrémoslo con fuerza, dice, agárralo con fuerza para que nadie nos lo arrebate. Es decir, que le demos importancia, que no digamos, conozco Biblia o tengo la profecía y no pasa nada y te relajas y vives una vida de pasota en el espíritu. No. Él quiere que nos estemos activas, que sigamos activas. Para el vencedor hay una promesa. Para el que venza la tentación de Jezabel, porque es que estaba dentro, la autoridad, nos ha dado autoridad. Y hace referencia al Salmo número 2, versículos 8 y 9, que el Señor nos ha dado las naciones para que llevemos su reino con autoridad. Muy bonito, vamos a leerlo. Ya sé que Salmo 2, versículos 8 y 9. Aquí. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, dice el Señor. Hizo referencia al Salmo número 2, 8 y 9. También, primero nos dio la autoridad, y el segundo es el lucero de la mañana. Participaremos de la gloria del Señor. Él es la luz. Participaremos de la gloria del Señor, su luz que alumbra a los hombres, su gloria manifestándose en la vida de los demás. Eso es hermoso. Ver que amanece Cristo en un alma. Es lo más hermoso. El Señor nos ha llamado a llevar su luz a las naciones. Y este grupo tenemos un llamado a atesorar y a cuidar nuestra relación, nuestra comunión con Jesús. Y llevemos su luz a los que andan en oscuridad. Sigamos santificándonos, sigamos buscando tener una total dependencia de Dios. Acuérdate que, a diferencia de Jezabel, que era independencia, nosotros tenemos un llamado a depender totalmente de la dirección del Espíritu Santo. Y que nos muestre si hay alguna influencia de Jezabel en nuestra vida y que nos lleve al arrepentimiento. ¿Saben? Al sacrificio de Cristo es suficiente. Y acaba con el versículo 29 y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo no acabaría así, solamente diría lo que dice de Génesis, Apocalipsis, porque toda la palabra es Dios hablando a su iglesia. Así que
conozcamos la palabra, al Dios de la palabra, y vivamos por la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a cerrar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padrecito Santo. Te pedimos perdón cuando hemos tolerado el espíritu jezabélico, incluso nosotras mismas, Padre. Te pedimos perdón cuando lo hemos visto manifestarse en la iglesia y no hemos hecho nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en la autoridad, Padrecito Santo, a retener, a atesorar, a cuidar nuestra relación contigo, mi Jesús. A llevar tu gloria, Señor, donde quiera que nos muevas, Padre, donde quiera que nos lleves, Señor, en el país que estemos, Señor. A llevar tu gloria, Señor, tu luz, Señor, el amanecer de justicia a los que están perdidos sin pastor, Padrecito, para que les amanezca tu luz, Señor, tu Cristo amanezca en ellos, Padre. Señor, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, Padre, para llevar tu gloria a las naciones, Señor. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu jezabélico en los hogares, Señor, de cada una de mis hermanas. Y te estamos pidiendo que saques fuera toda victimismo, toda manipulación, toda rebeldía, todo orgullo, toda arrogancia, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús, sácalo fuera de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, una vida que busque tu dirección, Señor. Y nos dejemos mover por ti, Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén.